Hola, ¿qué tal? Apreciados estudiantes, espero que estén muy bien. Ha sido muy importante notar el desarrollo de esta materia de educación cristiana 1 a través de la participación de cada uno de ustedes en los foros, de sus trabajos escritos y de las lecturas que ustedes están realizando allí en sus diferentes contextos. Estamos avanzando en nuestra materia y estamos llegando a la semana número 3, donde vamos a estar analizando los fundamentos históricos de la educación y de la pedagogía. Es muy interesante que notemos este tema. La semana número 2 estuvimos analizando los fundamentos bíblicos de la educación y pudimos notar cómo a través del Antiguo Testamento y de los diferentes modelos judíos pudimos notar el crecimiento de la formación religiosa en su contexto, como también lo pudimos notar en el Nuevo Testamento a través del Maestro de Maestros de Jesús y los aportes tan importantes que realizaron los apóstoles como Pablo, como el apóstol Pablo, en la formación cristiana de ese momento. Ahora, durante esa semana queremos estudiar no solamente esa perspectiva bíblica o teológica, sino queremos estudiar esos fundamentos históricos de la educación y de la pedagogía. Y en ese orden de ideas, durante esa semana nos vamos a estar respondiendo las siguientes preguntas. Y una de ellas es, ¿cuáles fueron los hechos más relevantes que ocurrieron en nuestro pasado que dieron origen a la pedagogía y a la educación? Una segunda pregunta sería, ¿cómo han evolucionado cada una de estas ramas hasta la actualidad? ¿Qué aportes recibió el cristianismo a lo largo de la historia en su concepción, filosofía y práctica? ¿Cuáles fueron los personajes que participaron en algún momento de la historia de estas? ¿Qué relación existió y existe en la actualidad entre la pedagogía y la educación? ¿La educación cristiana es un área de la educación general o la educación general es un área de la educación cristiana? ¿Cómo se relacionan estas dos en el pasado y en el presente? Y es que al notar la historia de la educación, podemos notar que a través de la historia, en ninguna sociedad, en ningún momento de la historia, faltó alguien que enseñara a otra persona. Y por eso podemos encontrar y podemos decir lo siguiente, el hombre siempre ha estado educando al hombre. Lo podemos notar en la prehistoria, lo podemos notar en la historia antigua, lo podemos notar en la Edad Media y en la Edad Moderna. Y es que la importancia que la historia de la educación tiene para cualquier educador es que permite el conocimiento del pasado educativo de la humanidad. La historia no presenta el hecho educativo como un hecho aislado, se estudia vinculándolo con las diversas orientaciones filosóficas, religiosas, sociales y políticas que han influenciado al hombre, tales como la política, la cultura, la filosofía, la tecnología, la geografía, la religión, la sociedad y la educación. Es muy importante notar cómo a través de la historia, y lo va a notar usted a través de los materiales, y vamos a analizar los primeros sistemas educativos que tuvieron lugar en Egipto, que tuvieron lugar en la China, en India, y cómo allí usted va a notar algo, y es que los que estaban llamados a educar eran los sacerdotes, y no solamente enseñaban religión, enseñaban las diferentes artes que se estaban dando en el momento. Fue muy interesante, va a ser muy interesante notar cómo la influencia griega, la influencia hebrea traen una perspectiva amplia en el conocimiento y en la formación del hombre, no solo partiendo desde la perspectiva de la religión, sino partiendo de diferentes artes. Es muy importante notar cómo los griegos traen la gimnasia, traen el pensamiento filosófico, cómo los egipcios y los chinos y los hindús traen el conocimiento de la arquitectura y de otras ciencias que se fueron dando a través de la historia. No solamente vamos a estar analizando esa perspectiva, sino también vamos a ver las concepciones educativas a través de la Edad Media. Y es que este es un tiempo muy especial porque allí surgieron diferentes perspectivas, allí surgieron diferentes pensamientos y surgieron las diferentes metodologías pedagógicas para la formación y la educación del hombre en su respectivo contexto. Vamos a notar cómo en la Edad Media el escolasticismo utiliza la lógica para reconciliar la teología cristiana con los conceptos filosóficos de Aristóteles. Es muy interesante notar cómo a través de estos periodos surgieron las universidades, surgieron las escuelas que trabajaron en el desarrollo del pensamiento, cómo a través de cada una de las etapas de la historia, como el humanismo, en el Renacimiento, surgieron las universidades, surgieron las escuelas que profundizaron muchísimo en el pensamiento científico y cómo el protestantismo después de la reforma trajo una influencia tremenda para la educación,
podemos notar cómo a través de la historia del protestantismo se dio inicio a escuelas donde no solamente se enseñaba el catecismo, sino se enseñaba a leer, se enseñaba a escribir, se enseñaba algo de aritmética, se enseñaba algo de historia, de ciencias, y se fue dando la formación. Y podemos también notar durante esa semana cómo la influencia de la Iglesia Católica fue tan trascendental en la historia de la educación. No podemos desconocer los avances y los esfuerzos relevantes de la Iglesia Católica desde la Contrarreforma. Trajeron un nuevo aire a la educación y se enfocaron muchísimo en esto. Vamos a notar cómo a través de la revolución industrial y cómo a través de cada uno de estos procesos, aún a llegar a nuestra época actual, podemos ver cómo cada uno de esos escenarios hace parte de la formación y de la educación. Y todo esto lo podemos llevar al plano de la práctica en nuestras iglesias, en nuestros ministerios, pues no olvidemos que tenemos una misión clara: hacer discípulos a imagen y semejanza de Jesucristo. Y esto no solamente lo vamos a lograr notando la educación desde la perspectiva exclusiva de la religión, sino notándola de una manera integral. Y por eso es tan importante que estudiemos estos fundamentos, tanto pedagógicos como educativos, de los cuales también podemos echar mano en este tiempo para nuestra labor en la formación tanto de los ministros que servimos en cada una de las iglesias, como de los nuevos creyentes que se añaden cada día a nuestras respectivas iglesias. Le invito a que estudie, a que lea, a que investigue, a que vea los videos que están en la plataforma durante esa semana y que podamos seguir avanzando en el desarrollo de esta materia. Les bendigo y ya saben que estamos para servirles, que sigamos avanzando y podamos tener una excelente experiencia durante esa semana. Hasta la próxima.